Hola a todos y bienvenidos nuevamente a este episodio en el que tenemos a un invitado muy especial. Él se llama Juan Martín Martínez y está trabajando en un proyecto muy interesante en España. Pero no quiero ser yo quien les cuente acerca de este proyecto, sino quiero que sea él mismo. Así que sin más preámbulo, Juan Martín, bienvenido. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y nos encantaría saber a qué te dedicas, en dónde vives y un poco acerca de este proyecto que estás arrancando. Gracias, Dani, por la oportunidad que me das a mí personalmente de presentar mi pequeño proyecto personal y empresarial que se llama Drone and Rail Solutions. Te hago un poco de historia, ya me has presentado, mi nombre es Juan Martín Martínez, soy de formación ingeniero de caminos, canales y puertos, lo que bueno, en otros países fuera de España se da en llamar ingeniería civil. Y llevo 25 años, bueno, pues teniendo la suerte de liderar bueno, pues la construcción, el diseño y la supervisión de grandes proyectos de infraestructuras a nivel tanto en España como a nivel internacional. Y bueno, pues bueno, desde el año pasado, pues vivo en un pueblo de aquí de la costa del Maresme, en Cataluña, en España, que se llama Sant Pol de Mar. Y aquí es donde estamos, bueno, pues arrancando este, como digo, proyecto personal y empresarial que se llama Drone and Rail Solutions, que lo que pretendemos es aplicar las tecnologías y las facilidades y las ventajas que nos están ofreciendo las RPAS, o conocidas como drones, pues al mundo de la ingeniería civil y en concreto a la ingeniería ferroviaria. Genial, Juan Martín, muchas gracias por esa introducción y me encantaría saber cómo llegaste al mundo de los drones, por qué empezaste a meterte por este lado del mundo de las aeronaves no tripuladas. A mí la ingeniería aeronáutica y el mundo aeronáutico siempre me ha interesado, pues como hobby, como interés técnico y personal. Pero durante bueno, uno de los últimos proyectos que tuve ocasión de liderar, que fue bueno, la supervisión de la construcción del Tren Maya en México, en la península de Yucatán, bueno, pues tuvimos la oportunidad de emplear drones en la supervisión y la inspección de 220 kilómetros de ferrocarril. Y bueno, pues allí fue donde me di cuenta de las grandes posibilidades que nos ofrece la tecnología y donde empecé a descubrir, investigando, pues que el estado del arte, pues de la tecnología, no solo de las plataformas, sino del software y de las tecnologías que se aplican, sobre todo en topografía y fotogrametría, está lo suficientemente madura como para ser empleada ya en la ingeniería civil a nivel de diseño y a nivel de inspección y de construcción. Juan Martín, sabemos que los drones ofrecen diferentes tipos de ventajas y que en este momento son utilizados por muchas industrias, desde delivery hasta fotografía y video, pasando por todo el rango de ingenierías. Pero me encantaría saber desde tu experiencia y conociendo que tienes experiencia de muchos años trabajando como ingeniero civil, ¿cuáles son las ventajas y en qué ocasiones consideras tú o para qué tipo de situaciones consideras tú que realmente los drones representan una ventaja absoluta versus la forma tradicional de trabajar? Sí, es muy claro. Para mí la ventaja, la industria de la construcción, sobre todo de las grandes infraestructuras, es una industria en la cual se dan muchas veces la triple D, ¿no? Que los operarios tienen que trabajar en condiciones dual, dirty and dangerous. En estas ocasiones es donde los drones nos están ofreciendo la reducción de esos escenarios y nos ofrece la protección de los operarios. Es decir, cuando tenemos que hacer no sé, levantamientos fotogramétricos en zonas de selva, obviamente nos está ofreciendo, aparte de las ventajas en ahorro de costes y en ahorro de tiempos, nos está ofreciendo protección para realmente el personal que tendría que estar operando en el sitio. Cuando estamos hablando de inspección de infraestructuras a gran altura, pues como pueden ser chimeneas, como pueden ser calderas, como pueden ser puentes, como pueden ser ferrocarriles, también nos ofrece esta indudable ventaja que nos ayuda a proteger, digamos, a nuestros operarios y a nuestro personal. Genial. Y desde Drone and Rail me gustaría saber un poco acerca de qué tipos de proyectos están pensando en trabajar, están pensando en desarrollar y, bueno, cómo ha sido el proceso de arrancar esta empresa y en qué momento o en qué etapa estás del proyecto.
Bueno, empezando un poco por el final, ahora mismo pues estamos en la etapa, digamos, de expansión comercial, es decir, nos estamos abriendo al mercado, dándonos a conocer, viendo, bueno, pues con potenciales clientes, los potenciales proyectos. Algunos de ellos ya nos han dado la oportunidad de hacer algún proyecto piloto. Y te cuento un poco, me voy un poco de historia para ver cómo también ¿por qué yo pienso que este nicho de mercado es un océano azul para nosotros? ¿No? Tú date cuenta que, por ejemplo, en España hay como unos 12.500 kilómetros de infraestructuras ferroviarias. Algunas de ellas datan desde principios del siglo pasado. Eh, la información que se tiene de ellas a la hora de hacer una renovación, de hacer un refurbishment, una actualización de los sistemas de esas vías férreas, pues para nuevo material rodante o para la implantación o la implementación de nuevos sistemas de seguridad, etcétera, etcétera, es en la mayoría de los casos inexistente. Cuando nos enfrentamos a un proyecto que llamamos Greenfield, un proyecto de nueva creación, de nueva planta, pues las ingenierías, pues últimamente utilizan plataformas BIM, se diseña ya últimamente, las últimas tendencias es diseñar en 3 dimensiones y se ofrece al cliente o al operador en este caso un proyecto completo en 3 dimensiones e integrado con toda la plataforma, la ingeniería civil, la ingeniería de sistemas, la electrificación, etcétera, etcétera. Cuando nosotros nos enfrentamos a un proyecto brownfield, es decir, al refurbishment de una vía férrea, eh, tenemos que saber previamente cómo está esa vía férrea. Entonces, existe la manera tradicional, que es lanzar una campaña de topografía clásica, pues que tardamos meses o incluso años en hacer los levantamientos de las infraestructuras, en hacer un inventario, en pasarlo a los planos y de darle a los diseñadores el material base para que ellos puedan hacer su diseño. Bueno, pues aquí los drones, sobre todo la tecnología LiDAR, para mí ocupa un papel fundamental o va a ocupar un papel fundamental. Es decir, nosotros podemos hacer en muy breve espacio de tiempo un levantamiento de unos grandes tramos de infraestructuras ferroviarias y podemos darle a las ingenierías unas nubes de puntos. Pero queremos ir más allá, que esas nubes de puntos, queremos tratarlas, queremos ir con algoritmos de inteligencia artificial que sean capaces de identificar esos elementos, pues si es una baliza, si es un carril, si es una fijación, queremos llegar hasta ese nivel. De tal manera que nosotros podamos ofrecer a nuestros clientes, que al final es la ingeniería que va a hacer el diseño, un modelo 3D tal y como se hubiera hecho partiendo en un proyecto Greenfield, partiendo desde cero. Es decir, un proyecto en un sistema BIM con un nivel de detalle que sea el que el cliente requiera, en el cual se puede identificar en una infraestructura existente cuál es cada uno de esos elementos. Y por supuesto Y que se puedan hacer diseños sobre ellos. con respecto al tema de la precisión, que es algo que muchas veces se ha escuchado que, digamos que con drones e incluso con LIDAR se afecta la precisión o no se tiene el nivel de precisión que se necesita para muchos proyectos. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el estado actual de la tecnología? Y si con el estado actual de la tecnología ya realmente se pueden ofrecer soluciones muy precisas para los tipos de proyectos que tú quieres realizar. Bueno, a mí me gusta distinguir siempre entre precisión y nitidez. Tendemos a confundir los dos conceptos. Precisión, permíteme un poco aclararlo. Para mí, precisión es la situación de los elementos dentro del espacio, dentro de unas coordenadas de referencia. Si bien la nitidez es la escala la escala mínima a la cual nosotros podemos representar los elementos de esa infraestructura, estén localizados donde estén. Con respecto a la precisión, es decir, la localización de esos elementos en el espacio, con sus coordenadas X y Z en el sistema de referencia que elijamos, estamos dando las mismas precisiones que se está dando con topografía clásica basada en GPS. Es decir, nosotros con el sistema de RTK estamos dando precisiones ahora mismo centimétricas. Centimétricas que son las mismas, incluso podemos ir a milimétricas, pero precisiones centimétricas que son las mismas que se están ofreciendo con un GPS tradicional.
no son las precisiones milimétricas, pero para niveles de anteproyecto y proyecto, incluso proyecto ejecutivo, estamos en unas precisiones aceptables, o podemos ir a precisiones muy aceptables si ya nos apoyamos de topografía en campo. Obviamente podemos con unos costes muy reducidos tener unas precisiones equivalentes. Con respecto a la nitidez, que es la captura de esa nube de puntos y la agrupación de esa nube de puntos y cómo nosotros podemos representar esa nube de puntos, ahora mismo estamos hablando de un parámetro que es el GSD, que es lo que nos da cualquier tecnología, tanto sea fotogrametría como LIDAR. Estamos hablando de precisiones de nitideces por debajo de 1 centímetro por píxel. Es decir, un píxel en la pantalla estaría representando 1 centímetro en la realidad. 1 centímetro es una moneda de 1 euro. Estamos hablando ya de nitideces muy potentes. Es decir, nosotros en algún programa piloto que hemos hecho hemos conseguido entre 1,5 centímetros y 2 centímetros, lo cual no es suficiente, pero sí es suficiente para poderlo meter en un postprocesamiento y hacerlo, combinarlo con tecnologías y pasarlo a tecnología BIM. Nuestro objetivo es bajar de los 5 milímetros por píxel, combinando LIDAR y fotogrametría clásica. En eso es en lo que estamos ahora mismo, y es donde estamos investigando, y es donde nosotros creemos que podemos ofrecer una ventaja competitiva. Juan Martín, tú mencionas un par de conceptos que me encantaría que podamos aclarar a nuestra audiencia, sobre todo desde el punto de vista de fotogrametría, LIDAR y digamos que hay mezclando con fotogrametría RGB. Entonces, ¿cuál es como la diferencia principal entre fotogrametría con fotografías RGB versus hacer proyectos basados en LIDAR? Y cómo se desarrolla en el mundo real, cómo se desarrolla un proyecto y otro. Al final el producto es lo mismo. Al final lo que vamos buscando es un modelo digital del terreno, un modelo digital de superficies, un modelo digital de elevación. Vamos buscando un modelo digital de la realidad para que nosotros podamos trabajar con ella. La diferencia estriba en el procesamiento primero en la obtención de la información, por supuesto, que te paso a explicar. Con RGB nosotros lo que vamos buscando es aplicar los conceptos de fotogrametría clásico que se llevan aplicando desde el siglo XVIII, es decir, el concepto de estereografía aplicado a imágenes en 2 dimensiones tomadas desde diferentes puntos focales, restituyéndolo y obteniendo una imagen en 3 dimensiones. Eso actualmente existen los algoritmos Structure for Motion, tenemos programas comerciales que lo hacen muy bien, incluso tenemos ya software libre que es capaz de hacerlo y de hacerlo muy bien. ¿Cuál es la desventaja? Que necesitas unos equipos de proceso muy potentes. Estamos hablando de cientos e incluso de miles de imágenes que deben ser procesadas, que deben ser analizadas y que deben ser montadas, ¿no? Y restituidas. Entonces necesitamos estaciones de trabajo muy potentes. Estamos hablando de equipos profesionales de última generación. Nosotros ahora mismo tenemos 2 workstations con procesadores AMD trabajando en paralelo con 32 núcleos, es decir, con 64 gigas de memoria RAM. Son equipos caros. Por otro lado, tenemos la tecnología LIDAR, que, termino. Al final, lo que haces con la restitución fotogramétrica es obtener una nube de puntos que, procesado en otro tipo de software, te da el modelo digital de terreno y elevaciones. Con respecto al LIDAR, lo que obtenemos es en tiempo real ese modelo digital de terreno y elevaciones. Es decir, la tecnología LIDAR lo que nos da es una nube de puntos en tiempo real. Estamos hablando de que los LIDARs ahora mismo que pueden ir embarcados, estamos hablando de entre 240.000 y 300.000 puntos por segundo, cada uno de ellos georreferenciado en coordenadas X y Z, con doble y triple rebote, es decir, que pueden penetrar en la vegetación hasta cierto punto. Y con la tecnología LIDAR lo que nos evitamos es esa restitución fotogramétrica. Es decir, nosotros obtenemos la nube de puntos. Nosotros según sacamos la tarjeta del dron, se la podemos dar al cliente. Aquí tiene usted su nube de puntos en coordenadas X y Z. Y esa nube de puntos, pues el cliente puede hacer varias cosas, o simplemente analizarla, llevarla
pues a restitución o llevarla a exportarla a un programa de tratamiento BIM, ¿vale? Entonces, el inconveniente, pues que pierdes, digamos, calidad de imagen, es decir, no tienes una imagen real, no es amigable a los ojos humanos, la fotogrametría es mucho más amigable a la vista de los humanos, pero ganas en precisión sobre todo, no en nitidez, ganas en precisión, porque con fotogrametría siempre hay una serie de aberraciones a la toma de las imágenes, de las lentes, de los sensores que bueno, pues que no nos permite tener una nube de puntos tan nítida como la que obtenemos con LIDAR. Genial, muchísimas gracias por esa explicación. Y con respecto al mundo, hay una pregunta que siempre nos hacen, que muchas veces nos hacen, y es, ¿qué dron o qué sensor utilizo yo para hacer fotogrametría? ¿Qué sensores puedo utilizar yo para hacer fotogrametría? Y me gustaría tener tu punto de vista. Para ti, realmente, ¿qué es lo importante al momento de hacer fotogrametría? Para mí lo importante es sobre todo la resolución y la rapidez. Es decir, la rapidez con la cual se puedan tomar esas fotografías, la rapidez con la cual podamos evitar las aberraciones de los sensores. Y nosotros empleamos dos tipos de sensores. Nosotros trabajamos con DJI y con Zenmuse, no sé si se puede, y con sus sensores Zenmuse, y nosotros ya tenemos muy integrada esta plataforma, nos está dando muy buen resultado. Y nosotros volando con un Matrix 300 y un H20, volando a 5 y 6 metros por segundo, estamos obteniendo calidades, ya te digo, GSDs por debajo del centímetro, volando a 35 o 40 metros de altura. A partir de ahí hemos hecho pruebas con otro tipo de drones, con Mavic 3, el Mavic 2 Enterprise Advanced, que es también de última generación. Estamos teniendo muy buenas resoluciones, pero tenemos que volar más bajo y tenemos que volar franjas mucho más estrechas para obtener la misma resolución. Mi consejo es, pues depende de cuál sea tu capacidad de inversión y el mercado al que quieras obtener, es decir, al que quieras llegar. Yo, cuanto más rápido, mejor. Nosotros primamos mucho la eficiencia de los sistemas y sobre todo la integrabilidad de los sistemas. De acuerdo, súper. Ahí yo tengo algo para agregar, y es que muchas veces uno piensa que es el equipo el que hace el trabajo, y es realmente el conocimiento detrás del que va a hacer la planeación del vuelo, el procesamiento, la información. El que hace bien es la persona y no tanto el dron. El dron tiene su parte de trabajo y el equipo y el sensor, pero también el que está detrás es el que tiene que saber cómo, por ejemplo, disminuir las aberraciones de los sensores de las que tú hablabas. Si uno no tiene en cuenta eso en la cabeza, uno puede tener el mejor dron del mundo con el mejor sensor del mundo y en todo caso hacer una fotogrametría de muy mala calidad, o puede tener un equipo básico pero muy bien calibrado, muy bien puesto a punto, y puede tener muy buenos resultados. Eh, Juan Martín, con respecto a los clientes y a lo que un cliente puede hacer derivándose de estos productos de la fotogrametría, ¿cuáles son esas principales aplicaciones para las que los clientes necesitan este tipo de productos de fotogrametría? Hablábamos ahorita de nube de puntos, hablábamos ahorita de quizá exportar esa nube de puntos a un software BIM o a un software CAD. ¿Cuáles son las necesidades que busca suplir el cliente al contratar estos servicios? Voy a empezar contándote el proceso de un proyecto de infraestructuras, es decir, desde que una administración o un gobierno, un ayuntamiento, vamos a poner un ayuntamiento, un ejemplo sencillo, decide hacer una promoción de una urbanización, un polígono industrial. Desde ese mismo momento nosotros podemos emplear esta tecnología
llevando al campo nuestros drones, haciendo una restitución fotogramétrica o haciendo un levantamiento por nube de puntos LIDAR. Nosotros le podemos dar al cliente un modelo digital, a mí me gusta llamarle activo digital. Podemos darle un activo digital con el cual ya se puede, los ingenieros o los arquitectos ya pueden empezar a planificar. Por supuesto, se puede hacer un inventario de todo lo que esté por superficie. Incluso, y te adelanto algo, ya hay tecnología que nos puede decir, están ya haciendo pruebas, sobre todo en Bélgica y Suiza, que estos son súper punteros, para embarcar sensores que nos van a permitir, o georradares que nos van a permitir, ya hay pruebas hasta 5 metros, qué es lo que hay por debajo del terreno. O sea, esta tecnología ya está en marcha y está madura. Te lo adelanto, te lo lanzo por si te apetece investigar. Desde este mismo momento nosotros podemos entrar allí. Nosotros digo, los ingenieros que utilizamos drones, ¿no? En construcción, la ventaja es fundamental porque se puede hacer un seguimiento de los avances de obra, es decir, esta misma administración con una fracción del personal que se está empleando hoy día en las supervisiones o en las direcciones de obra puede hacer un seguimiento a tiempo real. Es decir, nosotros ya estamos haciendo pruebas para retransmitir en tiempo real con los drones, en streaming, y nos están saliendo bastante bien, por cierto. Se puede bueno, hacer mediciones, se puede hacer seguimiento, se pueden hacer incluso certificaciones, no la propia certificación, pero sí obtener los datos para que los técnicos en el despacho puedan hacer las certificaciones cómodamente. La explotación y el mantenimiento, es decir, ver cómo están al cabo del tiempo, pues el estado de las carreteras, de las vías férreas, etcétera, etcétera. Incluso esa información, una vez que ya tienes el activo digital y tienes toda esta trazabilidad, te puede permitir pues terminar el ciclo de vida de una infraestructura y planificar su demolición o su sustitución por otra. Es decir, durante todo el ciclo de vida de una infraestructura, que puede ser de 50 a 100 años, esta tecnología nos puede ir acompañando en todos los estadios. Genial, genial, Juan Martín, muchas gracias. Y con respecto al futuro de los drones, ¿cómo ves tú esta industria y hacia dónde crees que está yendo o estamos yendo con esta tecnología drone y hacia adelante, cómo ves el mundo de los drones? Yo estoy viendo un avance estratosférico en los desarrolladores de las plataformas, es decir, los ingenieros aeronáuticos y aeroespaciales están haciendo absolutas locuras con los drones, es decir, drones de ala fija de despegue vertical, drones que pueden estar días y días, incluso semanas volando sin repostar, drones que se pueden manejar desde la otra parte del mundo, no sé, desde Barcelona, es decir, la evolución de las plataformas, pues no sé dónde vamos a llegar. Es decir, el verdadero hándicap está en la gestión del espacio aéreo. Ahí es donde yo veo una barrera, digamos, burocrática, digamos, política, no tanto física o técnica, sino burocrática. Es decir, quién usa el espacio aéreo, cuándo y de qué manera. Y eso, aquí hay intereses, bueno, que no son los puramente técnicos. Pero en cuanto a la tecnología, la veo, bueno, pues suficientemente madura y cada vez más. Iremos a plataformas más ligeras, iremos a plataformas mucho más, con mucha más autonomía. El tema de las baterías, que ahora mismo pues estamos también, ya te digo, hay ya soluciones que pueden estar en el aire días volando. En cuanto al proceso de los datos, bueno, pues ahora mismo el software, estamos haciendo verdaderas virguerías. Bueno, tenemos un cuello de botella en cuanto al procesamiento de los datos, es decir, cuando estamos hablando de miles de fotografías, pues estamos hablando de días de proceso ya te digo, con ordenadores de última generación, pero esto, bueno, pues si seguimos la ley de Moore, pues esto es algo que se irá solucionando. Si nos atenemos a la ley de Moore, tenemos computación cuántica, es decir,
Veo inteligencia artificial, por supuesto. Nosotros estamos empleando inteligencia artificial a la hora bueno, pues de automatizar ciertos procesos que ahora mismo los tenemos que hacer. Por ejemplo, estos inventarios que tenemos que hacer en infraestructuras, pues los tiene que hacer un ingeniero, que es el que tiene el conocimiento, pero estamos enseñando a máquinas a hacerlo y por supuesto, enseñaremos a máquinas a hacerlo. En el mundo de la agricultura, pues, ¿qué te voy a decir? Hay drones que ya están abonando campos, hay drones que ya están fumigando campos de manera autónoma. Hay drones, o bueno, pues también uno de los proyectos que nosotros tenemos en la cabeza, proyecto de investigación, queremos utilizar la tecnología dron en obras subterráneas, que ahí tenemos un hándicap, y yo creo que, bueno, pues que es también un área de investigación pues que a mí por lo menos me interesa muchísimo. Ya estamos trabajando con alguna universidad en este sentido. En fin, combinación de diferentes tecnologías de drones, por ejemplo, acuáticas, subacuáticas con aéreas para hacer estudios y defensa de dinámica litoral y defensa de costas. En fin, no sé, cualquiera que se ponga a pensar un poquito en esto y le guste, verá opciones infinitas. Y la tecnología está lo suficientemente madura, tanto en la parte de las plataformas como de los sensores, como del postproceso. Y yo el cuello de botella, como siempre, lo veo en la gestión del espacio. Eso es algo en lo que claramente hay En que la trabajar. gestión, en la gestión de Del espacio aéreo. okay. La regulación aeronáutica. Súper. Sí. Juan Martín, muchas gracias por esa respuesta tan contundente. Me pareció muy interesante ver ese punto de vista y me gustaría, ya casi para terminar, preguntarte un poco acerca de la parte empresarial. Yo arranqué con APD hace 6 años ya, en el 2016 empezamos y ha sido una montaña rusa de emociones y ha sido muy gratificante ver desde ese momento el progreso y el avance que hemos tenido como organización. Pero sé que antes de arrancar el proyecto y durante la ejecución del proyecto hay muchas etapas para uno tomar la decisión de si lanzarse al agua o no lanzarse al agua. Y me gustaría que le hables al Juan Martín de hace quizá algunos meses o un par de años que de pronto tenía la duda de lanzarse al agua y que me digas, bueno, ¿qué te llevó a tomar la decisión? ¿Y qué les dirías a los que están en ese Juan Martín de hace un par de meses quizá? Mira, tú puedes tener las ideas muy claras, un proyecto técnico sólido, un proyecto empresarial sólido, una hoja Excel fundamental, pero si no tienes el apoyo, sobre todo de tus personas más cercanas, que te estén animando día a día, que no te dejen flaquear, bueno, pues que te digan a veces que lo estás haciendo mal, a veces que lo estás haciendo bien, que también es necesario. En este caso, mi mujer y mis hijos son los que me están apoyando. Eh, no sabría, no me habría metido en esto. Es decir, como digo yo, ¿no? Había como otras 100 posibilidades donde invertir mis ahorros de toda una vida, ¿no? Y elegimos esta. Con mucha ilusión, sobre todo con unos, digamos, fundamentos que los números al priori salgan, es decir, sobre todo estudiar muy bien tus clientes, tu nicho de negocio, qué es lo que puedes ofrecer, tu producto, si ese producto tiene cabida o no tiene cabida, si estás en un océano rojo o en un océano azul. Y sobre todo, picar mucha piedra, tocar muchas puertas, que te cierren muchas puertas también, desagradablemente, pues también hay gente que no quiere escuchar de ti, no tiene tiempo para escuchar, ¿no? tus locuras, pero que al final lo que importa es dormir bien por las noches, poco pero bien, y remar hacia adelante si sobre todo si estás convencido de que tu proyecto te salen los números, de que tienes un producto bueno, de que tienes una idea buena, de que tienes detrás gente que te acompaña y que te apoya. Genial, Juan Martín, pues muchísimas gracias por esas palabras y yo creo que a muchas de las personas que van a ver este video se van a sentir identificados porque muchas veces sabemos del potencial de los drones, pero no es fácil tampoco tomar el riesgo y tomar la decisión de arrancar un proyecto nuevo y arrancar el proyecto en el área que sea
nunca es una tarea fácil. Entonces, pues muchas gracias por esas palabras. Ya para finalizar, me encantaría saber en dónde los podemos encontrar, cómo están, si están en alguna red social, si tienen página web. Página Y web, correo. súper, Estamos en Instagram. Estaremos encantados de que nos sigan en Instagram y de seguir, por supuesto, a nuestros seguidores, que siempre se aprenden cosas muy, muy, muy interesantes en Instagram. Y sobre todo en la página web. Y cualquier duda, pues aquí a este correo electrónico de aquí. Y yo estoy a vuestra disposición en LinkedIn, en Instagram y en la página web. genial. Juan Martín, algunas palabras para despedirnos. Pues que muchas gracias por la oportunidad. Te deseo la mejor de las suertes, Dani, en tu proyecto. Y espero que esta charla haya sido interesante para tu audiencia y que te den muchos likes. Genial, Juan Martín, pues muchísimas gracias a ti también por compartir con nosotros y a todos los que nos siguieron el día de hoy. Por favor, estén muy pendientes de las redes sociales de Drone and Rail, se las vamos a dejar también ahí en la descripción para que los sigan, les pregunten las dudas que les surjan a ustedes también y si tienen algún proyecto ahí en mente que les sonó, pues que les puedan también compartir a ellos para que pues, puedan trabajar en conjunto si es el caso. Un abrazo y muchísimas gracias por acompañarnos otro día más y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.